Esta es la tierra de Uz, donde vivía un hombre llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era este varón muy rico y próspero, el más grande entre todos los orientales. Cada día, Job ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, temiendo que ellos pudieran haber pecado en sus corazones. Vivía una vida de entrega a Dios, siempre dando gracias por todas las cosas. Un día, los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Jehová. Entre ellos estaba Satanás. Jehová le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás replicó, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Tú has protegido todos sus bienes, pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en contra de ti en tu misma presencia. Así Jehová permitió a Satanás que tomara todo lo que Job tenía, y en un solo día Job perdió su ganado, sus siervos, y trágicamente a sus hijos e hijas en un terrible desastre. Job, con el corazón destrozado, rasgó su manto y se postró en tierra diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Sin embargo, Satanás no se detuvo ahí. Afirmó que Job solo se mantenía fiel porque no había sido tocado en su propia carne. Así Jehová permitió a Satanás que afligiera a Job con llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla. A pesar de su sufrimiento, Job se negó a maldecir a Dios. En este texto podemos ver que Dios es el único que tiene poder para dar y quitar. Y esto era bien sabido por Job. Por esto dijo, Jehová dio y Jehová quitó, así como también exclamó en el capítulo 5, versículo 17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección de Dios, porque Él es quien hace la llaga y Él mismo la vendará. Nunca vemos a Job acusando a Satanás de todas estas cosas, ya que él sabía que Satanás no tiene ningún poder y que todas las cosas provienen de Dios. Después de un tiempo, 3 amigos de Job vinieron a consolarlo. Sin embargo, en vez de consuelo, le reprocharon, insinuando que su sufrimiento era el resultado de algún pecado oculto. Job mantuvo su integridad y clamó a Dios. Al final, Jehová respondió desde un torbellino, cuestionando a Job sobre los misterios del universo y mostrando la grandeza y la sabiduría divina. Job, humillado y arrepentido, reconoció la soberanía y la justicia de Dios. Jehová reprendió a los amigos de Job y restauró su prosperidad, dándole el doble de lo que tenía antes, incluyendo nuevos hijos e hijas. El libro de Job nos enseña sobre la fe y la paciencia, soportar entre las pruebas más duras con confianza en Dios, sabiendo que Él es el Todopoderoso, quien nos guiará a toda verdad y salvación. Dios siempre está con nosotros, sea en las buenas o en las malas, y solamente queda confiar en que su mano nos lleve a un destino con gran amor, con gran bendición y con gran recompensa, el reino de los cielos. Dios te bendiga.